Ministro, ¿cómo está? Muy bien, Raúl, encantado de conversar contigo después de mucho tiempo. Sí, el gusto es mío, por supuesto. Recuerdo perfectamente la entrevista que tuvimos hace algunos años donde hablamos de ciencia y donde hizo algunas demostraciones y experimentos de lo que era la ciencia. Y quiero agradecerle su presentación en Al Vuelo porque de un tiempo a esta parte notamos un repentino silencio de parte del gabinete ministerial. Ministros que eran muy locuaces como el ministro Salas, el ministro Chero, han dejado de aparecer en los medios. ¿Qué está pasando? Bueno, me estás haciendo preguntas complicadas, pero Raúl, yo no estoy en su mente, pero me imagino que deben analizar lo que me pasa a mí. Hay veces converso 20 minutos sobre un determinado tema que es mi sector y los titulares no tienen nada que ver o muy poco que ver con el tema y más bien hablan. Modesto Montoya evitó referirse a las cámaras de Palacio. Yo qué sé de las cámaras, no tengo la menor idea, no puedo responder Mm. ni ningún tema que tenga que ver con lo judicial. No soy abogado, no conozco los secretos de esa profesión. Y en fin, a veces sacan 3 o 4 palabras de lo que digo y sale distorsionado. Supongo que ese es el temor que finalmente tienen las personas que no quieren ser entrevistadas, ¿no? Mm. Espero que con nosotros no ocurra eso, pero seguramente va a ocurrir porque hay gente que toma nuestra entrevista y hace una edición muy especial del tema, ¿no? Es verdad que no es abogado, usted es un científico, no es abogado, pero es ministro y por tanto es una persona que ejerce responsabilidades políticas dentro de este gobierno. ¿No será que se habla poco de los sectores justamente porque los casos de corrupción han arrastrado por completo la agenda del gobierno? Porque cada semana hay novedades en ese sentido cada vez más sorprendentes como las que hemos tenido este último fin de semana. Bueno, tú sabes muy bien que el tema de la corrupción es una cosa pues que arrastramos desde la época de Carlos V. Carlos V, que fue nuestro rey, entre comillas, porque se hablaba pues de la madre patria. Cuenta la historia, soy a veces curioso, me meto a estudiar la historia. Dice que Carlos V fue emperador de Europa, haciendo pues argumentos muy especiales, ¿no? En esa época había votación entre los notables para elegir al emperador y cada candidato ofrecía pues, qué sé yo, el equivalente a $100,000, $50,000, vota por mí, ellos se comprometían y Carlos V no prometió nada en concreto, sino dijo, miren, si yo gano, les pago el doble de lo que han recibido. Así es que Bueno, la gente me recibió. cuesta, me cuesta creer que Carlos V, que fue emperador, haya hecho promesas electorales, pero más allá de eso, también No, me sí, habían contado, prometió pagar a los que iban a elegir. Los electores eran pues los notables, ¿no? Prometió mm, pagarles el doble. también me Y han en este contado que usted es caso, muy bueno, que está muy bien entrenado en el media training y que no contesta directamente las preguntas que se le hacen como lo está no, haciendo no, ahora, sí, porque lo que usted, digo es que la porque corrupción es usted una es cosa. ministro, porque usted es ministro no es ministro de Carlos V, sino ministro del actual gobierno, el gobierno del No, señor Pedro Castillo. lo que quiero decir es que la corrupción es un tema pues permanente en la historia, pero es interesante saber que en esta oportunidad es escudriñada todo indicio, como se llama, Sí. todo indicio con el mínimo detalle. La primera vez que hay un profesor rural y en esta oportunidad, digamos que son muy meticulosos. Parece que ha nacido la creatividad. Y te voy a decir una cosa, en primer lugar, Pero una consultita, ¿a usted le lo que parece yo que desearía, lo a que a usted, mí a veces los periodistas también critican cualquier palabra de lo que dicen los ministros, pero no se ocupan mucho de lo que dicen los grandes responsables de la justicia. Yo no escudriño nada, pero a veces me salta a la mente lo que se señala, lo que se dice. Por ejemplo, la actual fiscal, que es supongo, una respetable profesional en su campo, no conozco, pero cuando escuché el discurso que ella leyó en momento de la asunción de mando, dijo algo así que no hay peor injusticia
que la injusticia tardía, eso me sorprendió, porque da la impresión que estaba buscando una injusticia rápida, una injusticia expresa. Sí. Y después también dijo algo así como, si a alguien que comete un delito hay que investigarlo, y si ha cometido un delito hay que condenarlo. Pueden ver en su discurso de asunción de mando, eso me hace sospechar que las cosas, algo está pasando, ¿no? Pero nadie le llama la atención las palabras, pero que cada vez que el profesor Pedro Castillo se equivoca de un nombre, de algún personaje, que no me parece importante que uno confunda los nombres, no, los conceptos son los que valen. Los científicos más se preocupan por los conceptos. Hay un gran premio Nobel que no sabía cómo se llamaban los árboles, pero sí sabía cómo funcionaban los árboles. Pero Raúl, ¿qué tal? Dicen que Tomás Alva Edison se olvidaba incluso de su número de cuenta cuando iba al banco, pero además, digamos, usted ha dicho una cosa que me parece muy importante, que es que ha asociado las investigaciones a Pedro Castillo con el hecho de ser profesor. ¿A Pedro Castillo se le está investigando por ser profesor, por su origen humilde o por la contundencia de las pruebas que están apareciendo? Bueno, como científico espero ver las pruebas. Yo tengo confianza en el profesor Pedro Castillo, que no ha recibido un centavo, como él dice. Tengo confianza en él. Espero que las pruebas que yo pueda ver, pueda verificar. Los científicos tenemos esa enfermedad, ¿no? Tenemos que ver las pruebas uno mismo, porque como tú también comprenderás, tengo la impresión que ya la confianza que se ha tenido en el pasado, en la prensa, en la justicia, o la poca confianza que ha tenido, casi peor, ¿no? Porque la prensa, si antes de las elecciones las hubiese visto imparciales, yo les creería, pero antes de las elecciones, antes de la elección de Pedro Castillo, ya tenían esa cosa tremenda contra él. De modo que, de todas maneras, esperemos que la justicia haga su trabajo y presente pruebas para mostrar lo que tenga que mostrar, y nosotros, pues, obviamente, tomaremos las decisiones cuando eso ocurra, pero por el momento estamos, pues, en un proceso que hay que dejar que funcione, ¿no? Que siga su camino. En todo caso, no toda la prensa, y además de no toda la prensa, si usted quiere ver algunas de estas evidencias empíricas que exige como científico, es bien sencillo, porque a la defensa de Jennifer Paredes se le escapó el link con el drive donde está toda la información fiscal que se ha ido acumulando, que incluye no dichos, como se ha venido diciendo, sino pruebas, como por ejemplo que Jennifer Paredes tenía sellos de agentes municipales, de tenientes gobernadores, de ronderos, de jueces de paz, que tenía la planificación para meterse en una licitación. Tenemos las declaraciones de una ex viceministra de Vivienda que ha dicho que Palacio le ordenó reunirse con amigos del presidente para informarles sobre obras públicas. Hay registros de los viajes de Jennifer Paredes a Chachapoyas, vía aérea. Hay registros del viaje de Jennifer Paredes que terminó con ella el 9 de agosto en Palacio de Gobierno cuando la fueron a buscar. Esos son hechos incontrovertibles. Y se pueden ver porque están, le repito, en un drive que la defensa de Jennifer Paredes por error ha compartido este fin de semana. Bueno, voy a ver esos drive, no los he visto, pero yo estoy hablando del profesor Pedro Castillo, que es el presidente de la República. Esperemos que el juicio que está haciendo verifique qué ha pasado. Pero, ¿qué te parece, Raúl, si en algo hablamos de lo que estamos haciendo en el ambiente un poco? Y dejemos que la justicia haga su trabajo, que respecto al profesor Pedro Castillo, que es el presidente de la República, porque obviamente nosotros tenemos que respetar la Constitución, ¿no? La Constitución señala lo que hay que hacer, pero hay algunos que no quieren hacerlo, no quieren respetar la Constitución, quieren vacancias y cosas por el estilo. Y se está iniciado, como dije en alguna oportunidad, se ha iniciado una época en la historia republicana que ya no tendremos más estabilidad, porque el que pierde la elección va a encontrar seguramente algún detalle del ganador para vacarlo, ¿no? Eso me parece que no corresponde en ningún país. Hablemos entonces de su ministerio, me parece muy bien. En los consejos de ministros, ¿el presidente Pedro Castillo lo escucha? ¿Interviene el presidente Castillo cuando usted le habla o mantiene el silencio que ha mantenido históricamente en los consejos de ministros? No, el presidente Pedro Castillo, él siempre, en cada consejo, manifiesta su opinión, su liderazgo, la forma como debemos todos trabajar. Lo primero que nos ha dicho, por ejemplo, es lo siguiente: ustedes
pónganse en el zapato de los pobladores. No estén echándose la pelota el uno al otro. Vayan al sitio y pónganse allí, y si es que el poblador tiene que tocar la puerta al ministerio de al lado, ustedes mismos hagan, coordinen para que no hagan perder el tiempo a la población. Eso es lo que nos señala, entre otras cosas, ¿no? Ajá. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, el que habla, por ejemplo, se va a visitar a un lugar donde los que nos reciben dicen, por la primera vez hemos visto un ministro, las Lomas de Lima, Loma de Caraballo, Lomas de todas las que tú puedas imaginar. Todavía no hemos terminado. Este sábado estaremos en Villa María del Triunfo. La población se entusiasma al vernos y nos muestra todas las pobrezas que allí hay, las necesidades, la falta de protección contra los traficantes de terrenos que están destruyendo el ambiente, la vegetación, los restos arqueológicos. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues mesa de trabajo para convocar a los ministerios, a los sectores para resolverles este problema. Sí. Vamos a hacer esto y además, si es posible también que ellos manifiesten esa voluntad ante el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, como también el presidente señala. Si es que la gente quiere manifestar sus problemas y no podemos ir hacia allá, que vengan al Palacio de Justicia y nos hagan saber. Eso es lo que estamos haciendo. Y por otro lado también... Y es un trabajo muy loable, por supuesto, pero yo le quisiera Mira, preguntar... escúchame, déjame terminar otro segundo caso. ¿Cómo no? Por supuesto. Siguiendo su lineamiento de política, nos vamos a Huachipa. Y ahí sí que encontramos, al paraíso de Huachipa, así se llamaba. Y encontramos, Raúl, todo lo contrario de lo que es un paraíso. Basura un tremendo pozo gigantesco, una quebrada que han hecho, donde las ladrilleras echan sus restos, las empresas echan sus restos, se quema la basura orgánica, sale gases tóxicos, polvos tóxicos, y hay niños allí, me tomé una foto con ellos, hay niños. ¿Y quiénes son los culpables? En gran parte las ladrilleras que echan humo, echan polvo, y hay gente que muere con fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera. El OEFA, que es del MINAM, que ha hecho, ha cerrado ya dos empresas, y una tercera está por cerrarse, y vamos a ser más estrictos, siempre bajo el liderazgo del profesor Pedro Castillo, para que no ocurra que estas empresas, por hacerse millonarias, en todo caso ricas, malogren la vida de la juventud. También hemos ido a Ventanilla, que hay empresas de baterías, hay una serie de entidades privadas que sin respetar a la población están destruyendo el futuro de los niños. Y eso, obviamente, bajo el liderazgo del profesor Pedro Castillo, que nos ha ordenado hacer eso. De modo que eso es lo que hacemos permanentemente. No nos ocupamos en el Consejo de Ministros de ver ningún tema que tenga que ver pues, con lo que hemos hablado previamente, porque eso va por su lado de la justicia. Tampoco nosotros hablamos ahí quién va a ser el ministro, porque a veces me preguntan, ¿quién va a ser el primer ministro? ¿Qué sé yo? Eso está en la cabeza del profesor. Él nombra a quien crea conveniente, tenga confianza ahí. Es verdad lo que cuentan, que Aníbal Torres le contó a usted que estaba renunciando porque había un ministro muy preguntón. Así es. ¿Usted? Mire, yo no digo eso porque el primer ministro a veces pues, habla cosas que se han hablado en el Consejo de Ministros y dicen que eso está prohibido que hablemos de cosas del ministro, pero como él lo habló, ya pues me siento autorizado para decir, ¿no? Que le digo, pero Premier, ¿por qué renuncia usted? Porque aquí hay un ministro que es muy preguntón, dijo. Él siempre es así, bromista, pero muy, muy intelectual, respetable. Ahí aprovecho para decirte lo siguiente. Por ejemplo, se habló bastante de por qué renunció y aceptaron la renuncia del ex ministro del Interior, de Aníbal Torres. De González. Mariano González. Aquí yo admiro, es un buen profesional, ¿no? Pero ¿qué pasa? Un miércoles, en Consejo de Ministros, siempre bajo el liderazgo del profesor Pedro Castillo, dice, el problema
principal en este momento es la seguridad ciudadana. Yo como preguntón, como dice Aníbal, levanto mi mano. De nuevo vas a preguntar, a ver, ¿qué cosa va a preguntar el ministro del Ambiente esta vez? Digo, bueno, para saber si hay seguridad ciudadana en aumento o en decadencia, necesito números. El científico necesita pruebas. Yo necesito que me digan cómo está evolucionando ¿cómo se llama? El porcentaje de víctimas de la violencia a lo largo de los años. Entonces él dice, el viernes hacemos una sesión especial y el ministro del Interior nos va a traer los datos, pero necesitamos enfrentar el problema de la seguridad ciudadana. 3 días más tarde, el presidente Mariano González, el ministro Mariano González, presenta las curvas y vemos pues que hace 5 años estaba en 21% de la población victimada y va disminuyendo y el 21 baja y el 22 sigue bajando. Entonces yo digo, levanto la mano y voy a tratar de explicar por qué funciona esto. ¿Por qué puede estar bajando realmente las víctimas? Porque como la televisión repite todo el tiempo las cámaras como una película interesante, cómo saltan, cómo corren, cómo amenazan, etcétera, ya entonces los pobladores, los delincuentes ya tienen temor, entonces poco disminuye. Entonces es mentira lo que dice. Pero ahí viene la otra parte. Déjeme intervenir. O sea que es mentira, no es exacto lo que dice el gobierno, que ha aumentado la criminalidad por la presencia de venezolanos en el Perú. Pero ahí viene la otra parte, ¿no? Digo, pero lo que dice Mariano, pero lo que sí ha aumentado es la percepción, que efectivamente yo estaba subía y subía. Sí. Entonces yo traté de explicar esto, la percepción aumenta porque como hay tanta publicidad en la televisión que la violencia, la gente se siente inseguro. Entonces el premier se amarga, pues obviamente dice, no es posible que ustedes me digan que la criminalidad está bajando. A ver, señor ministro del Interior, dígale eso a la prensa, a ver si le creen. Y efectivamente, creo yo que esa fue la razón por la que... bueno, Aníbal, esa puede ser una razón en todo caso, pero... Eso es lo que yo he visto. Me confirma entonces que no tiene sentido esta política machacona que quiere emprender el gobierno contra los migrantes venezolanos, porque no ha aumentado la criminalidad según las cifras del gobierno. No son las cifras del gobierno, es la cifra del señor Mariano González, ¿no? Pero que era ministro del Interior, por tanto ministro del gobierno en su momento, ¿no? Sí, pues, pero fue renunciado, pues, seguramente porque no le creyeron. Cuando presentó las cifras era ministro del gobierno, en todo caso. Bueno, pues, pero obviamente está jugando con las palabras, pues, Raúl. Si es que alguien me dice cosas que no le creo, efectivamente es ministro, pero yo no le creo, y eso, no sé, de repente esa fue la razón. Yo sospecho que no fue esa la razón. Yo sospecho que la razón fue más bien la creación del equipo especial de la policía. Tanto así que se creó un miércoles y lo sacaron del ministerio un jueves. Yo creo que hay una coincidencia mayor en ese caso que en el juego. Bueno, en todo caso yo lo que te digo es que esa vez que el ministro, el premier, terminó la sesión con esa pequeña discusión que hubo, o sea que poco que no estaba muy contento, que digamos. Pero en fin, en lo que respecta a los venezolanos, bueno, nosotros efectivamente, lo que a mí corresponde, como ministro del Ambiente, yo veo pues que por todo lado que estoy caminando hay venezolanos, pero no sé si es que eso ha aumentado o no. Necesito, como siempre, las pruebas. Ojalá que dentro de poco tengamos el porcentaje. Entendería que usted que tiene dos hijos migrantes trabajando fuera del Perú, no estaría en contra de la migración. 3, con más razón, entonces. No, yo soy contrario, tremendamente contrario a todo lo que es discriminación. Es decir, cualquier ciudadano, cualquier persona que vive en el país hay que tratarlo de igual manera, que claro, obviamente esto significa pues que nosotros tenemos que ser igual que como nos tratan en el extranjero. En el extranjero hay bastante equidad, pero también, por supuesto, te cuento una anécdota para que sepas, ¿no? Una vez estuve en Alemania, tenía que hacer una llamada a Perú hace mucho tiempo, ¿no? En la época en que tenía que poner la monedita y costaba
$20 por un minuto. Esperé para que me toque mi turno paradito ahí en la cabina telefónica y de repente viene la policía y me lleva a la comisaría porque sospechaban que yo estaba esperando el momento para... y le digo, pero me pidieron mis papeles, le di, era investigador científico, me pidieron disculpas en 1000 formas y me dijeron lo que pasa es que sus compatriotas acá vienen a hacer pickpockets. Por eso es que sospechábamos que usted era. Disculpen, no, me llevaron a mi sitio de trabajo, pero hay pues siempre sospecha de los extranjeros y eso no debe ser así. Creo que tenemos que tener pruebas y condenar a las personas de acuerdo a lo que han cometido con pruebas. Con pruebas, ¿verdad? Las pruebas que le he mencionado, por ejemplo, ¿le suenan algo? Las pruebas que le he mencionado y que han salido este fin de semana, ¿le suenan algo, por ejemplo, en el caso de Jennifer Paredes? ¿Qué? Como te señalo, no conozco, nunca he hablado con Jennifer Paredes y yo lo que me estoy preocupando es por el gobierno. Estoy en mi gobierno, en nuestro gobierno, si estoy bajo el liderazgo del profesor Pedro Castillo y es en él que confío y ojalá pues que la Fiscalía haga su trabajo y pronto sepamos la verdad. Es que el presidente Pedro Castillo dice que la siguiente será Lilia Paredes, la primera dama. Y yo se lo digo todo esto, no solamente para hablar de la corrupción, sino porque la corrupción usted sabe que atenta contra derechos humanos y además impide un buen gobierno. A mí me cuesta creer que el presidente Pedro Castillo pueda estar con los sentidos, con el 100% de sus sentidos puestos en la gestión del país, ahora que tiene 6 investigaciones fiscales abiertas y ahora que está que ha solicitado la Fiscalía la prisión preventiva de su cuñada, criada como su hija, y él mismo siente que la siguiente será la primera dama que está ubicada al mismo nivel que Jennifer Paredes en este esquema de corrupción, en esta madeja que involucra a los hermanos Paredes. Acaba de decirlo, no podemos nosotros someter al presidente que dirige el país, el barco, a tanta investigación sobre él, ¿no? Creo que esa es una forma de entorpecer dejemos que la Constitución haga su trabajo y decir, ¿Le parece que ese es el problema? Esperemos que termine su mandato y hacemos todos los juicios que pueda haber y obviamente usted ha dicho en este bombardeo no dejan trabajar al presidente Pedro Castillo. Eso no es culpa de la prensa. O sea, al presidente Castillo se le está investigando porque hay faltas que investigar. No se le están investigando estas faltas. No se le están inventando estas faltas, perdón. Bueno, es la primera vez en la historia del Perú que ocurre, ¿no? No por estas razones están entorpeciendo en cierta manera la gestión, pero bueno, así es el caso, así está. ¿Y por qué el presidente no responde a las denuncias? ¿Por qué el presidente no responde a las denuncias una por una? ¿Por qué no se sienta con un periodista y responde a las denuncias una por una? Por la misma razón que he señalado hace un momento. Pruebas contra pruebas, en vez de victimizarse como lo está haciendo. Por la misma razón que he señalado hace un momento, cada vez que lo entrevistan a uno, salen palabritas que sacan de su contexto para mostrar algo que uno no ha señalado ni ha dicho, ¿no? Creo que ya ha sido demostrado que cada vez que él da entrevistas, ya lo acusan de traición a la patria. De repente de aquí alguien va a sacar y me va a acusar también de algo. No, mire, que no sean entrevistas, que sean declaraciones leídas incluso, no hay ningún problema. ¿Por qué no responde a las acusaciones y más bien emplea el libreto de la victimización en vez de responder a hechos muy específicos? Se los he listado. Hay más, por cierto, pero le he listado algunos de los más importantes. Bueno, supongo que es pues que he escuchado que forma parte de la defensa hacerlo como él crea conveniente, si es que la ley permite guardar silencio, lo hará, y que el que está acusando muestre las pruebas y demuestre la culpabilidad del acusado. Creo que eso tiene derecho. En mi caso, francamente, me es complicado cada juicio que hay, pues imagínense todo lo que uno tiene que demostrar su inocencia cuando entiendo que debe ser todo lo contrario, ¿no? Sí, pero hay pruebas que están demostrando la culpabilidad, pues. Hay que responder a esas pruebas, más bien. Eso tiene que decirlo, pues, tú ni yo somos jueces, tiene que decirlo el juez o el juez, efectivamente, para que diga quién es culpable o no, y hacer así, proceder de acuerdo a la Constitución. Usted me ha dicho hace un momento, ministro, que va a haber el driver
que se ha hecho público el fin de semana, bueno, tiene tiempo todavía para verlo, el driver que se le escapó a la defensa de Jennifer Paredes. Ha dicho también que si ve las Pero pruebas... yo no estoy hablando, será... mire, concentrémonos por favor en el tema. Sí, Yo sí, soy sí. Ministro del Ambiente nombrado por el profesor Pedro Castillo. Sí. No me ponga a preguntar sobre personas que no tienen, que no las conozco, ¿no? Nunca he tenido el placer de conversar. Pero son pruebas de corrupción en un entorno que involucra al presidente. Esto es una organización criminal, según la fiscalía, que tiene al presidente en la cúpula. Que la fiscal haga su trabajo, que la fiscal haga su trabajo, que lo está haciendo, supongo, bien, aunque como le digo, a veces me hace dudar por las palabras por los lapsus, Sí. a veces dudo, No duda de Castillo por todas las cosas que han salido. Tengo confianza en él, en que no ha recibido un solo centavo de estas cosas, por eso estoy con él, y el resto de las personas, su entorno, uno no sabe qué puede pasar con el entorno que uno tiene. Esto es muy complicado. Creo que esperemos pues que la justicia haga su trabajo y dejemos por lo menos que trabajemos también los ministros, porque... De acuerdo, porque el entorno también lo crea uno mismo, ¿no? Usted nombra a sus viceministros, a sus asesores, es decir, no es un entorno que se genera de la nada. No, pues uno nombra personas que, digamos, tiene confianza. Mira, es bastante sospechoso también, eso me preocupa a mí. Sabes que en el MINAM, el organismo más fuerte, digamos, el brazo, entre comillas, el brazo armado del MINAM es el OEFA, que multa, que controla a las empresas que están contaminando. Entonces yo nombré a un científico de mucha confianza, el presidente del OEFA, y le encontraron pues que no había declarado que su hermano, ayudante de contador, trabajaba en Repsol. Que para mí puede ser grave, pero Pero es anecdótico, ¿verdad? Tuve que pedirle su renuncia. Nombré a otro presidente. Ahora, perdón, pero ¿quién hace ese descubrimiento? Parece que hay gente dentro de la OEFA que no quiere que haya ningún cambio, le buscan ese detalle. Bueno, pero en fin, está bien. Nombro a otro profesional bastante reconocido, ex alumno de la uni, y se meten a su laptop y encuentran que había tenido conversaciones extrañas con damas, tuvo que renunciar. En fin, es difícil encontrar a alguien puro, casto, qué sé yo, impecable en estos tiempos. Siempre nos van a encontrar algo y finalmente ese es un tema bastante preocupante. Igual supongo que al presidente no tiene por qué pasarle diferente, nombra a personas que tiene confianza y a veces pues podemos fallar. Bueno, pero tiene varias fallas, por decirlo menos, ¿no? No solo una, sino al menos, a ver, no sé. Es que nosotros no tenemos en la mente pues todos los conocimientos de los secretos. Villaverde. Mira, en mi caso he fallado ya 2 veces. Hasta ahora estoy buscando al presidente de la OEFA. He fallado 2 veces, soy pésimo ministro porque no sé escoger a personas. Una cosa es tener a tu hermano en Repsol y otra cosa es contratar o acercar a tu entorno como presidente de la República a una persona que robó una pizzería a mano armada, ¿no? Mira, dejemos eso por favor a la justicia. Quisiera terminar informándote algo de lo que estamos haciendo. Mira, ¿cómo no? Hemos ido a Huaura, donde es extraordinario cómo ha cambiado la realidad. Antes había olores, uno pasaba por allí y tenía que taparse, en el ómnibus, taparse la nariz, olía horrible, pero se ha logrado hacer un repositorio respetable y hemos entregado furgonetas para que se practique esto del reciclaje de materiales para que cambie. Y este es un ejemplo para todas las ciudades. Respetemos la ciudad. Y también, por supuesto, quiero decirte algo. El gobierno va a actuar drásticamente frente a las empresas que contaminan. Esto se debe, gracias a la protesta que hemos tenido en los asentamientos humanos Virgen de Guadalupe, Casuarinas, Mi Perú, en el Callao, en varios sitios. Las multas van a ser drásticas. En eso estamos concentrados bajo el liderazgo del profesor Castillo. Y además, para que la gente se entere, el CENAMI
tiene ahora un observatorio modernísimo cerca a Ticlio para alertarnos de cualquier problema meteorológico y salvemos vidas. Asimismo, muy rápidamente te voy a decir, vamos a seguir en las lomas para defenderlas, y el martes 23 estaremos celebrando la recuperación de 7.900, o sea, mañana, metros cuadrados del área degradada por residuo sólido de basura, conocido como el Macón Sur, de la comunidad campesina de Tambo, en Yauyos. Vamos a ir, a ver si es que nos acompaña. Nunca nos acompañan los periodistas en este caso. Será un gusto si nos invita a recorrer estos depositorios de basura de los que está hablando, será un gusto. Hemos recuperado 7.900 metros cuadrados. La semana pasada se aprobó en el Consejo de Ministros otorgar subvenciones adicionales por un monto de 3.4 millones para 125 comunidades nativas que nos están ayudando a conservar los bosques. Estas subvenciones van directamente a las comunidades. Asimismo, a fin de generar una cultura institucional de conservación de bosques en los gobiernos de 11 departamentos, vamos a fortalecer las capacidades de monitoreo y gestión de los bosques. Para eso utilizaremos 43 millones de soles por 5 años. Y finalmente te digo que vamos a seguir trabajando por nuestro ambiente, porque como tú sabes, tierra solo hay una. También, por supuesto, si me consultas sobre Escazú, ahí tengo una diferencia con el ministro del Exterior. O sea que hay que firmar Escazú. Mira, el ministro del Exterior y otros piensan que debemos nosotros ser soberanos. Obviamente hay que ser soberanos, que no nos impongan cosas del exterior. A nosotros nos han impuesto un montón de cosas, tanto culturales, valores, etc. Y lo vemos bien. Por ejemplo, básicamente del exterior viene esta equidad de género, mujer y hombre, que yo la acepto y acepto porque es una necesidad. Y alguien dice, sí, pero si la mujer no es capaz, no, hay que respetar la equidad, que me parece justo. Y en este caso, también ya del exterior se ha dado la equidad étnica. En Estados Unidos hay que tener una representación étnica en todos los niveles del Estado. En el Perú estamos lejísimos. Hasta hace poco nomás, todos los que gobernaban, los ministros eran de 3 barrios, casi todos, de 3 barrios y 3 universidades privadas. Y eso no es equidad, pues. Pero como no viene de afuera algo parecido, no lo hacemos. En el caso de Escazú también. Explíquele al ministro, mire, le doy un argumento. Explíquele al ministro de Relaciones Exteriores que pensando así, no se hubiera creado la Unión Europea y tampoco se habrían creado las Naciones Unidas. Por eso, bueno, justamente, por eso le digo al ministro del Exterior, pero si del exterior nos viene que debemos defender a los que son agredidos por defender su ecología, pues hay que aceptarlo. En eso estoy de acuerdo contigo. El tema no lo hemos visto en el Consejo de Ministros, ojo, solamente nos hemos pronunciado él y yo porque me preguntan, pero es mi punto de vista. O sea que la democracia también está en el Consejo de Ministros. No sé cuál será la mayoría, pero es mi posición. Muy bien, Modesto Montoya, ministro del Ambiente. Es un placer, como siempre, conversar con usted. Que esté muy bien. Gracias a ti, Raúl. Hasta pronto. Un gusto. Hasta pronto.